Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Como cada semana, estamos con un nuevo programa de Contratapas. Lo van a poder escuchar y ver por el canal Contratapas de YouTuber. No se olviden, YouTuber venimos a ser nosotros. No se olviden de poner me gusta y suscribirse al canal y tocar la campanita. Pero yo estuve Ya sé para averiguando. qué es la campanita, ya sé. Vos también sabés. Ah, Bien, sí, me avisaron. Cuando vos dijiste que no sabías, me avisaron. La campanita es para que reciba notificaciones sobre el programa las personas que se suscriben. bien. Y hay tres estados, bueno, no puede ser que no. La que usted tiene que poner todas, así le van siempre. Y lo hacemos entre quien les habla, Héctor Gurbit, y mi compañera Graciela Espadaro, a quien le damos la palabra y nos va a contar un poquito de qué va el programa. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Una alegría compartir un nuevo programa con ustedes. Bueno, nosotros vamos a hablar de los viajes y los escritores o los viajes y la literatura. Y en algún punto quiero explicar que hay toda una literatura sobre viajes que está muy trabajada. Si vos querés, primero comentar quiénes nos han compartido saludos y después yo ya empiezo con el tema. Dale, dale, dale. Yo comento que tenemos 35 suscriptores. Nos han visitado en el programa 879 y 11 likes. Y nos mandó un saludo María Fernández que dice, como siempre, me acompañan con un excelente programa. Un gran abrazo. Graciela Bodica también nos envía, primero por WhatsApp nos dice, muy bueno el programa número 8. Dejé un comentario, pero no sé si salió. Y acá leo el comentario que salió. Dice, cuántas cosas aprendí. Como siempre, muy bien informados. Me encanta la pasión de Héctor por los fados. Alguna vez tendrá que informar sobre ese género musical que imagino debe tener todo un historial detrás, como las canzonetas o las zarzuelas. Cuando empecé a escribir poesía ponía música de Vangelis para inspirarme y afloraban los versos. Ahora necesito silencio. Felicitaciones por el programa. También Gabriel nos envía un genios. Ana Romasco nos envía también un saludo que dice, muy estudiosos. Me asombré que tomaran letra de Stephen King para música y recordé gratamente uno de los versos preferidos de Neruda, que tomé como epígrafe y título en mi novela Rojas Señales. Felicitaciones. Yo creo que se trata, no me acuerdo de Rojas Señales, yo lo leí, pero no me acuerdo del epígrafe. Creo que es, hago rojas señales sobre tus ojos ausentes que olean Sí, como el mar a la orilla del faro. Bueno, sí, también Jorge Mench, nos envía un montón de palabritas sobre César Isela, sobre Armando Tejada Gómez, en fin, pero evidentemente nos ha escuchado el programa. Darcy Tortonese dice, sigan así, bravo. Francisco Dos Reis, aprovecho para decirle que el letrista de Gardel era lepera. Bien, que era sí. brasileño, ¿no? Nos aclara que era brasileño. Y Julio Truco nos manda un link que nos lleva a la Wikipedia para saber quién era lepera. Así que ahí se sigue una conversación. Y también Gastón Lamberti, y le habla a Francisco. Dice, creo que el origen brasileño de Alfredo Lepera es ampliamente conocido. Nada que ver con la prolongada polémica sobre el lugar de nacimiento de Carlos Gardel. Abrazo Seguro, fuerte. Y ahí seguro. terminaron los comentarios, que son muy buenos, muy importantes y me llenan de satisfacción. Bueno, buenísimo. Espero que sigan comentándonos, que nos encanta recibir esos comentarios. Bueno, yo les voy a contar que la narración de los viajes surge, fíjate dónde, ¿no? Es cierto, con los grupos cazadores o recolectores primitivos que regresaban a una cueva y explicaban a su familia cómo les había ido por medio de pinturas rupestres. Ah, Esta fue mira qué la bien. primera narración de viajes. Después, esa narrativa se desarrolló en tradiciones orales y en las primeras tablillas de las primeras civilizaciones, ¿no?
que demuestran entonces el carácter mítico y hasta religioso atribuidos a los viajes. El poema de Gilgamesh, 2000 años antes de Cristo, de autor anónimo, es el primer escrito registrado que habla de las historias de Uruk para buscar la inmortalidad, hasta llegar con las manos vacías. Un clásico, que después voy a desarrollar, es la Odisea de Homero, del siglo VIII antes de Cristo, que narra el viaje de regreso a casa de Ulises después de la guerra de Troya para reclamar su trono. La primera narradora, porque esto tiene que ver con que las mujeres no tenían permiso para hacer las mismas cosas que hacen los hombres, por lo tanto las mujeres no viajaban como viajan los hombres. Pero la primera narradora fue Egeria, de el siglo IV después de Cristo. Fue una mujer cristiana cuyo diario de viaje se conoció como el Itinerarium Egeriae y describe su peregrinación a Tierra Santa y otros lugares sagrados. Después tenemos, siguiendo históricamente, a Marco Polo con su libro Las Maravillas del Mundo. Fue el primer autor europeo en describir China e influenció a personajes como Cristóbal Colón. Álvar Núñez Cabeza de Vaca fue el primer narrador y explorador en escribir sobre el territorio estadounidense, en un libro llamado Naufragios y Comentarios, que narra los altibajos de los 4 únicos supervivientes de la expedición de Pánfilo de Narváez a la Florida. Bueno, después te sigo contando. Es muy interesante, ahora vamos a hablar de Marco Polo, pero no como vos con la profundidad de eso, sino un texto de Julio Cortázar que nombra a Marco Polo tangencialmente. Bien, yo, bueno, no hice este análisis tan bueno tuyo, eh, porque vos el tema de la escritura, viste que ahora uno entra en la web y si quiere hacer un viaje o quiere hacer algo, hay mucha gente que va por el mundo haciendo visitas y va transcribiendo esas visitas en la web y uno puede a partir de esos comentarios guiarse para hacer su propio itinerario turístico, ¿no? Pero yo voy a ¿Sí? empezar con algo que, bueno, a partir de mis lecturas sobre los pueblos originarios, una excursión a los indios ranqueles de Lucio B. Mansilla, que es un viaje muy particular que describe el encuentro en 1870 como coronel del ejército argentino en el Cacicasco, en la provincia de La Pampa, ¿no? Y su reunión con el cacique Panguitrus Ward, que no lo pronuncié muy bien seguramente, pero quiere decir zorro cazador de pumas, que se hacía llamar Mariano Rosas. El motivo del viaje era convencer al cacique de trasladarse a la comandancia de Río Cuarto para un tratado de paz que supuestamente Sarmiento quería firmar. Al realizar la excursión, Mansilla ya había visitado lugares, o sea que ya tenía experiencia sobre visitas, había ido a la India, al Mar Rojo, a Egipto, a Turquía. Estamos hablando del siglo XIX, ¿no? En esa excursión fueron 18 días, entre el 30 de marzo y el 17 de abril. Es impresionante porque el libro es extenso y con muchas características, y fueron nada más que 18 días, ¿no? Fueron 18 hombres casi desarmados, 2 de ellos eran misioneros franciscanos, un viaje de 400 kilómetros a caballo, desde un fuerte cordobés que se llamaba Sarmiento, que quedaba en Río Cuarto, hasta la laguna de Leubucó, en los actuales límites de la provincia de La Pampa. Entre La Pampa y la provincia de San Luis, porque los ranqueles andaban por esa zona. En este último lugar, donde Mansilla charló con Mariano Rosas, intentando convencerlo, complicado, de refrendar ese contrato con Rosas respecto de la paz. Bueno, ya en 1870, que es más o menos la época en que él viaja, ya se había ganado Pavón, ya la Confederación estaba con Buenos Aires, en fin, habían matado a varios caudillos federales, Sarmiento se llevaba bien con Urquiza, pero no mucho con los caudillos, y bueno, se va consolidando
el país que hoy tenemos. Pero ese viaje es muy interesante, recomiendo la lectura, no ha perdido nada de vigencia, se llama Una excursión a los indios ranqueles y lo escribe Lucio B. Mansilla. Buenísimo. Será para tenerlo en cuenta. Bueno, yo te cuento que Isabel de Guevara, aunque en realidad no es reconocida totalmente como narradora, fue una mujer española que llegó a México, conocida por su carta a la muy ilustre señora doña Isabel de Mendoza, en la que describe la vida en la Nueva España por primera vez desde la perspectiva de una mujer. Así que me resultó muy interesante esta información. Alexander von Humboldt fue uno de los fundadores del empirismo en la ecología y la geografía y recorrió más de 2000 destinos entre América, Europa y Asia. Después tenemos a Charles Darwin, Que estuvo que en entre Argentina. 1800... ¿Qué? Estuvo en Sí, Argentina. sí, pero pudo obtener datos de la flora y la fauna de varios lugares del mundo. Él especialmente lo hizo en las Galápagos, ¿no es cierto? Se lo reconoce por eso. Y ahí fue que lo llevó toda esta información a desarrollar la teoría de la evolución. Y por último, en este apartadito, te voy a contar de las memorias personales de Jacques Kerouac en su libro On the Road de la generación Beat. Sí, Y claro. después me guardo lo que sigue porque es súper especial. Mira vos. Bueno, Ginsberg, es impresionante la personalidad de este poeta, ¿no? Eh, Ahora en La Fuerza de la Pluma va a aparecer un poema mío dedicado justamente a Ginsberg, se llama Aullido. Es un poema que escribe él que es una maravilla. Bueno, vos estás en el pasado, yo estoy en el futuro. Se llama Odisea del Espacio. Odisea del Espacio. Buenísimo. Flor de viaje, ¿no? Bueno, la Sí, película, que es de ciencia ficción, y es una película épica, ¿no? Dirigida por Kubrick y estrenada en 1968. Fíjate vos la época, ¿no? sí. Marcó un hito, ¿no? Por su estilo de comunicación visual, los efectos especiales, el realismo científico, las proyecciones así tipo vanguardia, ¿no? El guión fue escrito por Kubrick, pero el novelista fue Arthur Clarke, basado en el cuento de este último titulado El Centinela, que fue escrito, que fue escrito en 1948, el cuento, de 1968 es la película. Su trama se centra en un equipo de astronautas que trata de seguir las señales de radio emitidas por un extraño monolito hallado en la Luna y que parece ser obra de una civilización extraterrestre. Aborda temas como la evolución humana, la tecnología y, curiosamente, en 1968, la inteligencia artificial y la vida extraterrestre. Yo quiero que ustedes ven esa película, que recomiendo que la vean, la escena esa donde el simio con un hueso lo lanza para arriba y cuando llega al cielo se transforma en una nave espacial. Eso es una forma de ver la evolución, ¿no? Cómo evolucionó a partir de un hueso que usaban como martillo y una nave espacial. Y la nave, que se gobierna utilizando inteligencia artificial, le permite comunicarse con los humanos mediante el habla. Una de las características de la nave era esa voz, viste, que no sé si se acuerdan, y si alguna vez, una voz neutra, modulada, cuyos diálogos reflejan un atisbo de reconocimiento del comportamiento humano, ¿no? Que es la inteligencia artificial. Ahora se puede ver lo que es la inteligencia artificial porque aparece en todos lados y uno puede a través de la web buscar alguna herramienta que lo haga. Bien, También de esa película la música es a la excelente. música, claro. Sí, sí. Sí, todo es Bueno, extraordinario. yo te voy a contar uno de los viajes más maravillosos de los que se puede hablar. Y es el libro Atlas, que son los viajes de Borges
a través de la lente de María Kodama. María Kodama publicó 2 textos en colaboración con Borges: la breve antología anglosajona en 1978 y Atlas en 1984. El texto y la fotografía forman parte de Atlas, obra que recoge los viajes de la pareja por América, Asia y África, a través del cruce de las fotos de Kodama justamente y la escritura de Borges. En el prólogo, Borges define el libro como una unidad compuesta de imágenes y palabras. Lo interesante es que el autor nunca llegó a ver las fotografías ni los paisajes debido a su ceguera. Por eso, esta composición responde a su mirada literaria más que a la real y al trabajo de Kodama como mediadora entre Borges y el mundo. Además de fotógrafa, entonces, fue la responsable de darle un entramado a las palabras de su compañero y a sus propias imágenes. El libro, a pesar de su título, ciertamente no es un atlas, advierte Borges en el prólogo, porque el lector no encontrará una colección de mapas ni descripciones minuciosas de los paisajes recorridos. Por eso rompe con la tradición de las crónicas de viaje, en las que se espera que esté presente lo real, para darle lugar a las percepciones del escritor acerca del mundo. Fíjate lo que dice Borges. Compruebo que todas las cosas del mundo me llevan a una cita en un libro. Esto lo dice en las Islas del Tigre, lo que revela la tensión constante en este libro entre lo real y lo literario. Ese cruce entre la realidad y la ficción se puede leer, por ejemplo, en la foto y descripción del encuentro del escritor con un tigre de carne y hueso. Esto es una anécdota real, en Mirá. una reserva de animales cerca de Luján. La experiencia que lo lleva a recordar a los tigres literarios que leyó en Blake, Chesterton, Kipling. La foto que dialoga con el último tigre fue tomada por Kodama, quien cuenta al final del libro que al terminar la visita, emocionado, Borges le dijo que nadie en su vida le había hecho un regalo tan maravilloso e inolvidable como el que acababa de materializar el sueño de su niñez. Y por último, otro de los capítulos destacables de Atlas es el viaje en globo sobre el Valle de Napa, California. Las fotos tomadas por María Kodama del globo aerostático con sus sombras, sus colores, sus diferentes estados, nos vienen a mostrar que no solo lo que aparece en la tapa, sino que también está intercalada en varias zonas del libro, las imágenes de la cámara, ¿no es cierto? Borges narra que ese viaje fue lo más cercano al vuelo de los pájaros, lo que le provocó una felicidad física, pero también intensificada por los recuerdos del pasado y sus lecturas. El paseo, que duraría 1 hora y media, era también un viaje por aquel paraíso perdido que constituye el siglo XIX. Viajar en el globo, imaginando que Montgolfier era también volver a las páginas de Poe, de Julio Verne y de Wells. Bueno, de Es Julio Verne voy a hablar después porque también tengo ahí sobre Julio Verne, pero 2 cosas sobre lo que vos estuviste comentando. Por un lado, Blake con el poema El Tigre que dice en una parte su terrible simetría, ¿no? Es uno Sí, de los versos. Y respecto del viaje en globo, bueno, a Julio Verne, 5 semanas en globo, hace un paseo en globo recorriendo África de este a oeste, de oeste a este. Así que bueno, muy interesante. Yo tengo aquí a Julio Cortázar con un libro que es muy conocido, se llama Los Premios. Pero los premios tienen que ver con un viaje, narra el viaje de un grupo de personas que habían ganado un sorteo
con un viaje en un crucero que se llamaba Malcolm. Lo que debería ser un viaje de placer se ve nublado por la prohibición de ir a popa. ¿No? Viste estas cosas de Cortázar, Sí, ¿no? sí. Misterio que muchos de los... Si les quería decir algo, quería decir No, algo. no, no, perfecto. Misterio que muchos de los pasajeros intentan desentrañar tomándolos todos como si fuera un juego, ¿no? A lo largo del relato, el pasado de los personajes se va dando a conocer, pero la situación de cambio con la vida anterior que propone el viaje va distorsionando sus personalidades. Es interesante. Al final hay un cambio notable en muchos de ellos. Este libro, los premios, seguramente ustedes lo habrán visto, se escribió en la confitería London, que está en Perú y Avenida de Mayo. Bueno, al menos dicen eso. Yo supongo que una parte estará ahí, o iría a tomar café ahí, y mientras tanto escribía. Creo que fue uno de los primeros, la primera novela que escribe Julio Cortázar. Muy, Vos sabés que nosotros siempre hablamos de las deudas pendientes que tenemos con algunos libros y los premios es un pendiente para mí. Tengo yo el lo libro, tengo. no, yo tengo el libro, Bien. lo empecé a leer 3 veces y llega un momento en que no me entusiasma, no me entretiene. Y como yo le hago caso a Borges, cuando un libro no te va, no hay que leerlo, ¿no es cierto? Pero Sí. le di la oportunidad a Cortázar, que lo admiro profundamente. Para mí, escribiendo cuentos es un genio, pero novela no me atrapa. Mira. No, yo los premios los leí muy de adolescente. Eh, los libros van quedando viejos también, ¿no? Los libros van tornando viejos. Mirá cuán viejos van tornándose los libros que yo le compré a mi nieta, que lee bastante, los libros de Julio Verne y ni los mira. ¿No? Ni los mira. Es como que están fuera de época, ¿no es cierto? Pero yo tengo aquí. Bueno, o seguís vos con el próximo y después vengo yo con Julio Verne. Buenísimo. Quería comentar que la Odisea es un poema épico griego compuesto por 24 cantos, atribuido al poeta griego Homero. Y digo atribuido porque en cuanto a la autoría siempre hay algunas discusiones cuando se trata de material tan lejano en el tiempo, porque se cree que la obra fue compuesta en el siglo VII antes de Cristo en los asentamientos que tenía Grecia en la costa oeste del Asia Menor. Sería la Turquía asiática actual. Narra la vuelta a casa tras la guerra de Troya del héroe griego Odiseo, quien, además de haber estado 10 años afuera luchando, tarda otros 10 años en regresar a la isla de Itaca, de la que era rey, periodo durante el cual su hijo Telémaco y su esposa Penélope tuvieron que tolerar en el palacio a los pretendientes que buscan desposar a la esposa, pues creían que Odiseo estaba muerto, y al mismo tiempo consumen los bienes de la familia. El poema es, junto a la Ilíada, uno de los primeros textos de la épica grecolatina y, por tanto, de la literatura occidental. Se cree que el poema original fue transmitido por vía oral durante siglos, o sea, que recitaban el poema de memoria, alterándolo consciente o inconscientemente. Todo esto antes de que fue llevada, ¿no es cierto?, a la escritura. Bien, yo sigo siguiendo tu hilo de conversación. Eh, Me acuerdo de Penélope, que seguramente estaba esperándolo ahí a Homero, bastante tejiendo, ¿no? Tejiendo, tejiendo. Y de ahí un tema de Serrat que habla sobre Penélope. Sí, sí, sentada en la estación. Sí, yo quiero hablar sobre Julio Verne porque tenemos varias cosas de viajes. La vuelta al mundo en 80 días, los hijos del capitán Grant, de la Tierra a la Luna, alrededor de la Luna y 5 semanas en globo, que son los que yo acá recapitulé. Yo leí casi todos los libros de Julio Verne. Y voy a hablar un poquito, porque nos queda poco tiempo, sobre la vuelta al mundo en 80 días, que como ustedes saben,
Fogg, en el Reform Club, hizo una apuesta de que podía hacer la vuelta en 80 días. En una situación, bueno, estamos hablando del siglo XIX. Y bueno, cuando llega, parece que en vez de llegar a los 80 días, llega un poquito más tarde, piensa que se equivocó, que efectivamente perdió, pero luego se da cuenta de que como ellos avanzaron en el sentido del giro de la Tierra sobre su eje, por cada meridiano que van avanzando, se ganan 4 minutos. Como son 360, eso da 1440, que es justamente 24 horas. O sea que se adelantan 24 horas, con lo cual gana el concurso. Había apostado bastante, algo así como la mitad de su fortuna para jugar eso. Bueno, pero en el libro y en la ficción uno puede jugar lo que quiera, porque de todos modos la plata no existe, ¿no? Pero Vos yo sabés que quería, respecto de este libro, hay una versión cinematográfica bastante reciente que es muy, muy entretenida, muy linda una está. de Así dibujos que, animados creo que hay. también no, la de Sí, dibujitos sí, sí. animados no la vi. Pero yo quería mostrar, antes de que esto, a ver si puedo mostrar, porque viste No, cómo no se ve, Héctor, no se ve. No, no se ve nada. Se ven no se tus ve dos nada. manitos Bueno, así. lo que yo trato de mostrar es el libro Los hijos del Capitán Grant, que era de la biblioteca de mi papá, que yo me leía todos los libros de Julio Verne de la biblioteca de mi papá. Está envuelto en celofán, está casi destruido, pero lo guardo como reliquia, ni siquiera lo saco del celofán porque se me van a romper las hojas. Bueno, Los hijos del Capitán Grant es interesante porque hay ahí, en realidad el Capitán Grant había naufragado con su bergantín Britannia y los hijos tratan de recogerlo. Hay un papel que le viene con una mensaje en una botella a un escocés y resulta que ahí dice, bueno, tratan de descifrar ese manuscrito, lo único que pueden sacar en limpio que estaba en la latitud de 37 grados sur. Y bueno, esa latitud de 37 grados sur hace que vayan recorriendo, empezando por, bueno, pasan por América del Sur, por la Argentina particularmente, etcétera, etcétera. Pasan por Australia, finalmente en Australia encuentran una posibilidad, una nueva interpretación del mensaje y finalmente lo encuentran. Y bueno, después los demás títulos los dejamos para la próxima de viajes. Los demás Bueno, títulos. yo también me quedé para terminar con algunas cuestiones de la Odisea, como son las versiones, la novela Ulises del irlandés James Joyce, que rinde justamente tributo al poema homérico, la novela autobiográfica de José Vasconcelos, Ulises Criollo. Estoy dando los títulos nada más. La novela Adán Buenos Aires de Leopoldo Marechal, Ah, que es sí. una reescritura del recorrido de Ulises, encarnado por un intelectual y poeta que desanda una Buenos Aires mítica, plagada de simbologías y alusiones universales. Sí, yo tengo especial admiración por Leopoldo Marechal. Bien, Sí, lo pero sé, por eso la quería mencionar. el libro del que iba a hablar, también de Julio Cortázar, que es Los autonautas de la cosmopista, que es casi un libro póstumo que hace con su esposa Carol Dunlop, bueno, casi un año o 2 años antes de que muriera la esposa por leucemia y después muere Julio Cortázar al año siguiente. Bueno, es un viaje muy interesante, pero se nos va acabando el tiempo, ¿no? Tengo también a Ray Bradbury con Crónicas Marcianas, porque de alguna Seguro, manera ese es un buen viaje, excelente, ¿no? excelente. Llegan a Marte, lo colonizan y ahí hay, bueno, estas cosas del hombre, ¿no? De la pequeñez del hombre respecto del universo, la conquista de Marte, en fin. Y los distintos, Jorge Luis Borges hace el prólogo de Crónicas Marcianas. Y muy bueno, porque además en su prólogo habla justamente de la tercera exposición, la tercera expedición, perdón, de los terrestres a Marte, bueno, donde terminan muertos todos los expedicionarios.
pero hace mención especialmente a esa tercera expedición. No sé si hay algo más para decir, creo que nos tenemos que ir despidiendo, ¿no? Uy, quedaba lo del Principito, bueno, quedaba mucho material. Un día vamos a hacer un programa con todo lo que nos queda por decir. Así es, está buenísimo. Bueno, y nos despedimos entonces hasta el próximo programa. Gracias por todo. Gracias, Graciela Espadaro. Ahora te cedo la palabra para que te despidas, porque siempre te corto antes. Bueno, gracias Héctor y muchas gracias a la gente que nos acompaña todas las semanas en este recorrido tan lindo que hemos dado en llamar Contratapas.